Buenas tardes, mi nombre es el profesor Humberto Mares Rojas, trabajo aquí en la Universidad Bancaria de México. Mi trayectoria como docente empezó en el año de 1990 en algunas instituciones particulares de gobierno. Estuve laborando en una plaza en Conalep. Estuve también trabajando en la Universidad de Catepec de México. Estuve también laborando en la Universidad Mexicana. Algún proyecto de investigación en la Universidad de Portland, Cali. Todo esto ha sido una trayectoria desde 1990 hasta la fecha. Actualmente tengo aquí trabajando, voy a cumplir 4 años como docente en el área de la psicología. Muy bien. Pues quiero hablarles en este caso de la teoría freudiana, que nos intenta dar explicación y solución o acercamiento a la problemática del individuo a partir de un esquema psíquico de la personalidad desde la perspectiva freudiana. ¿Qué nos dice Freud o qué legado dejó en tanto la explicación que nosotros debemos de dar al fenómeno freudiano? Es que Freud estipula que nuestra personalidad está constituida a partir de un esquema que lo conforman 3 elementos. Esos elementos son el ello, el yo y el superyo. A partir de una situación dada o determinada como análisis de tipo metodológico o intervención, nuestra personalidad se constituye a partir del ello. El ello nos va a dar respuesta o solución o análisis del evento. El ello nos intenta dar una explicación del instinto o el principio de placer que guarda este esquema, el ello. De tal manera que nosotros nos posicionamos en una situación instintiva en el momento que nosotros estamos manifestando determinada conducta. El yo representa el principio del placer o el principio de la realidad que nosotros manifestamos a partir igual de nuestros actos. El ello y el yo se respaldan o dan solución de manera equilibrada a partir de la intervención de otro elemento de este esquema psíquico de la personalidad freudiana, y es el superyo. El superyo intenta dar solución, y es que el ello o el yo todavía no tienen bien equilibrada la solución de una problemática del comportamiento del ser humano. El superyo nos representa las situaciones moralistas, de respeto, de solución entre lo que pasa o a ojos vistos del ello y del yo en cuanto al comportamiento del ser humano. Otros elementos que constituyen la teoría freudiana son la metodología que utiliza a partir de la intervención de los actos fallidos, asociaciones libres e interpretación de los sueños. Los actos fallidos representan en el ser humano aquellas conductas que de alguna manera están aisladas y que en un momento dado el psicoanálisis con los elementos teórico-metodológicos que maneja nos da una explicación de qué esas asociaciones libres o mecanismos de defensa nos dan solución al problema. Asociación libre es un evento que el paciente manifiesta, un elemento lingüístico que el psicoanálisis retoma para hacer un análisis completo de esa problemática. Tanto la asociación libre como los actos fallidos constituyen la metodología per se del psicoanálisis. Otro elemento importante que ya comenté, que ya mencioné, es la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños para Freud era algo regio para acercarse al inconsciente del individuo. A partir de la interpretación del acto onírico que nos representa en cuanto a conducta, el psicoanálisis va a dar solución de igual manera al evento que nosotros estamos analizando y que manifiesta el paciente. Uno de los principios básicos en la terapia psicoanalítica retomada por
tanto la psicología o el psicoanálisis es que se va a dar explicación al evento a partir de que el paciente manifieste sin ninguna interrupción la oratoria, la problemática que tiene, sin que por ello signifique que estoy haciendo un análisis ambiguo. No es un análisis ambiguo, sino que por el contrario es un análisis muy meticuloso que se hace a partir del reporte lingüístico que manifiesta el paciente. Ya tenemos entonces escritas y explicadas algunas situaciones, algunos esquemas que nos presentó Freud en su historia del psicoanálisis. Es el esquema que conforma la personalidad del individuo, que es el ello, yo y el super-yo. El psicoanálisis entonces interviene a partir de la metodología que es la utilización de las asociaciones libres, los actos fallidos y la interpretación de los sueños. El comportamiento del individuo a partir del psicoanálisis también representa el posicionamiento de unos mecanismos de defensa para justificar el comportamiento desde el punto de vista psicoanalítico. Estos mecanismos de defensa quieren decir que es la forma justificada a por qué me comporto así, interviniendo desde luego el ello, el yo y el super-yo. El mecanismo de defensa constituye el comportamiento salvaguardado que voy a emitir y que el psicoanálisis presenta de una manera a flote de esa teoría, de esa metodología. Entonces ya tenemos también los mecanismos de defensa. De una manera muy general, el psicoanálisis nos da una vista muy generalizada, un análisis, un estudio muy generalizado del consciente e inconsciente de nuestro comportamiento. Otro de los elementos importantes que maneja el psicoanálisis es el esquema del desarrollo psicosexual del individuo. Estos elementos que conforman este desarrollo psicosexual del individuo son 5 etapas que maneja el psicoanálisis. ¿Cuáles son estas 5 etapas? La primera es la etapa oral, la segunda es la anal, la tercera es la de latencia fálica y genital. En cada una de estas etapas debe transcurrir el individuo para que su personalidad esté bien conformada. La etapa oral nos dice que es la etapa de acercamiento, de conocimiento que el individuo debe de tener para concatenar con las interrelaciones que nos presenta el medio ambiente, que estamos interactuando con el medio ambiente. ¿Por qué oral? Porque es un acercamiento tanto fisiológico de una conducta instintiva y de una conducta fisiológica. El niño se acerca, conoce el mundo, lo explora, interacciona a partir del contacto que tiene con los labios, con la boca. Posteriormente viene la etapa anal. Dentro de esta etapa anal, el individuo, el niño en este caso, intenta retener lo que para él cree que le pertenece, y lo que le pertenece en este caso es los elementos de sus heces. El niño quiere retener las heces, pero vemos que es algo simbólico, algo representativo. Toda vez que las quiere detener, al mismo tiempo las quiere alojar, las quiere desechar. Esta es una ambivalencia que el psicoanálisis presenta en su trayectoria de investigación. La siguiente etapa es la de latencia. ¿En qué consiste esta etapa? Es una etapa no de detenimiento, es una etapa de aspectos de una trayectoria que está ahí presente. Sin embargo, el individuo intenta canalizar a partir de sus relaciones de juego, de trabajo, de convivencia, de interrelación con la familia, con la sociedad, etc. Es una etapa que está latente, que se manifiesta desde lo sexual a lo social. Posteriormente
Posteriormente viene la etapa genital, en donde el individuo, y para Freud, el individuo es todo sexual. Para Freud, en el desarrollo de estas etapas en los niños, adolescentes, jóvenes y adolescentes, esta etapa es todo niño es genital. ¿Por qué? Porque intenta dar explicación a partir de lo que yo tengo en cuanto a mi constitución física. En esa constitución física hay una que se traspola a lo social. ¿Qué querrá decir esto? Que yo tengo el miembro sexual bien constituido y ese miembro me va a proporcionar en una situación social en la que pertenezco yo como hombre, como individuo, o en el caso de las damas, de las chicas, como una mujer. Muy bien. Finalmente tenemos otra de las etapas del desarrollo psíquico-sexual del freudiano, que es la etapa fálica. La etapa fálica nos representa la madurez que nosotros tenemos como individuos y que damos respuesta ante las exigencias del medio ambiente, y estas exigencias es el desarrollo no tan solo psicosexual, sino el desarrollo social que nosotros tenemos o nos posicionamos ante la evolución que ha tenido el hombre dentro de estos psicoanálisis. La etapa fálica es la representación de divinidad, la representación en el caso de las mujeres de divinidad y la correspondiente relación de género que tiene con la mujer. A grandes rasgos hemos utilizado brevemente el punto de vista del psicoanálisis, de la escuela del psicoanálisis, y más que escuela, teoría y metodología que nos brinda, que nos brindó el psicoanálisis a partir de la situación desde el punto de vista de Freud, de Sigmund Freud. Otros estudios, otros avances, otros enfoques se siguen en el psicoanálisis, que bien sería motivo de otros breves comentarios. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, soy el maestro Fernando Álvarez Cruz, soy licenciado en Educación Especial, tengo una especialidad en problemas de audición y lenguaje, tengo la maestría en Psicología Educativa y bueno, ese es mi currículum a grandes rasgos. El día de hoy voy a hablar sobre el aprendizaje y lo que es educación especial, específicamente la forma en cómo tienes que trabajar con una persona con discapacidad auditiva. Una de las preguntas, voy a leer unas preguntas y después la respuesta es: ¿cómo se llevan a cabo las etapas de aprendizaje en un niño con problemas auditivos? En realidad las etapas de aprendizaje no tienen un deterioro, hay solamente un desfase en cuanto a la edad. Por lo regular, y no es una regla, pero es muy común que un niño con un problema auditivo tenga un desfase en cuanto a procesos cognitivos de 2 años aproximadamente. Sin embargo, es solamente un retraso, eso no implica que no se pueda adquirir. De hecho, sí se logra adquirir, pero bueno, es con base en el trabajo, en la estimulación y en el tiempo. La segunda, ¿cómo se lleva a cabo el esquema de Piaget en niños con esta discapacidad? En realidad, la situación con Piaget no cambia mucho, porque bueno, la teoría de Piaget es una teoría psicogenética y en realidad lo único que va a tener como en desfase es esta cuestión de la estimulación auditiva y lo que representa para todo el esquema según Piaget. Sin embargo, todos los procesos se llevan a cabo de manera normal. El único problema es el desfase en la edad. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de equilibración en estos niños? En realidad, este proceso no tiene tampoco mucho cambio. Lo que sucede, insisto, es la cuestión del retraso. No hay un trastorno, ni siquiera hay una dificultad severa. El único problema es el retraso, es el tiempo. ¿Qué programas didácticos son utilizados por estas personas? Cualquier programa didáctico, y de hecho más que programas son técnicas. Hay que recordar que un niño con discapacidad auditiva es 100% visual, entonces en realidad tendrías que manejar o trabajar
con actividades que desarrollen ese canal de entrada de la información. ¿Qué estudios son necesarios tener para poder enseñarles a esas personas? Desde el punto de vista médico y desde el punto de vista pedagógico, se requiere de una audiometría, se requieren de potenciales educados auditivos, así se llama, se requiere incluso hasta de un mapeo cerebral. Puedes también pedir un informe psicopedagógico que es realizado por un pedagogo, por un psicólogo, para saber cuáles son los procesos que tiene el niño, en qué etapa se encuentra y obviamente pues la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial con la que tú vas a trabajar. Hola, yo soy Darío Iván Iturbide Juárez, soy licenciado en Pedagogía, tengo una especialidad en Docencia de la Educación Superior y tengo una maestría en Ciencias de la Educación. Me dedico propiamente a trabajar en el sistema universitario, trabajo en la actualización de planes curriculares, especializado en el sistema. Y propiamente, bueno, mi trayectoria es hoy compartir algunas ideas con vosotros. Bueno, esta es parte de mi pedigrí, así lo he llamado yo, pero hoy me han pedido que platique sobre algunos elementos pedagógicos para el aprendizaje de niños que presentan una discapacidad. Entonces, bueno, aquí hay unas preguntas que voy a responder. Dice cuáles son las etapas para el aprendizaje de un estudiante. Entender el aprendizaje para un estudiante que presenta una discapacidad es complejo porque no estamos acostumbrados a reconocer en la discapacidad que el término requiere una capacidad mutante. Es decir, se puede aprender, solo que se necesita una metodología distinta que pueda ser incluyente y que finalmente garantice el derecho por aprender de los estudiantes. ¿Qué significa la parte incluyente? En la parte de educación, primero nació el concepto de integración, que la gente pertenezca a uno, pero eso no es suficiente. Podemos tener en una escuela un niño que no escucha y eso no garantiza que tenga el acceso al aprendizaje. Entonces vino la reforma y se adoptó el concepto de inclusión. Y la inclusión quiere decir que el estudiante debe participar desde lo que es en los principios pedagógicos que puedan de alguna manera garantizar su bienestar y su proyecto de vida. ¿Cómo se presenta entonces este aprendizaje para los estudiantes? Un niño que no puede escuchar tiene más en común con los demás niños que con su discapacidad. Puede gritar, puede saltar, puede correr, se enoja. Lo único que es distinto es la forma en la que lo vamos a enseñar a sonorizar. ¿Qué significa sonorizar? Que conozca cuál es el sonido de las palabras, el sonido de las letras. Eso hay distintas metodologías, las que yo he aprendido, parte de mis amigos que trabajan en educación especial, el profe Per, que seguramente ya vieron un video de él, me ha explicado que podemos de repente pronunciar una palabra y ayudar a que el niño ponga su mano aquí, y eso permite que él vaya identificando cuál es la vibración que generan las palabras. Eso le permite de alguna manera aprender. Me han pedido que responda cómo se lleva a cabo el proceso de equilibración en los niños. El proceso de equilibración es un proceso que es una secuencia que se presenta para el aprendizaje. La asimilación, la acomodación y de alguna manera el equilibrio. El estudiante va a entrar en contacto con un escenario nuevo, con compañeros nuevos, en un contexto nuevo. Y finalmente todos esos elementos, esos ambientes de aprendizaje le van a permitir enriquecer. Es un ambiente alfabetizador. Una vez que él incorpore elementos nuevos, empezará a asociar, posiblemente tendrá que primero visualizar y reconocer que aquellos símbolos o signos representan algo para él. En primera instancia será muy difícil, posiblemente pronunciarlo, pero poco a poco y a partir de la dedicación, el esfuerzo, tendrá que asimilarlo. Y una vez que logre la asimilación, logrará el equilibrio. El equilibrio entendido como ese bienestar entre los tres cuerpos, el intelectual, el emocional y el físico. Y bueno, ¿qué estudios son necesarios tener para poder enseñar a estas personas? Considero que uno puede formarse en la parte de psicología educativa, que uno puede ser en la parte educativa, pedagógica, normalista, pero siempre es necesario especializarse en una parte de educación especial. Entonces sí considero que aquel sujeto que desea participar en las intervenciones con personas que presentan alguna discapacidad tiene que tomar la decisión de quererse formar a partir de una especialización que no se convierta propiamente en una titulación, sino que dignifique la profesión docente y que cumple por garantizar que los estudiantes puedan aprender. Bueno, espero que sirva, espero que esta charla nos pueda, no sé, de alguna manera mejorar, hacer mejores estudiantes y finalmente nos ayude a tener una visión
visión muy clara de qué es lo que queremos hacer con nuestra clase.
Es uno de los 5 sentidos más importantes, ya que es el que nos permite percibir los diferentes estímulos que existen en nuestro medio ambiente. A continuación te daré la estructura del oído. El oído está conformado por el pabellón auricular, que es este de aquí, el canal auditivo, el tímpano, la cavidad timpánica, y en esta cavidad timpánica se encuentran los 3 huesecillos, que son el yunque, el martillo y el estribo. De aquí, de la cavidad timpánica, pasan a lo que es la cóclea, que es esta parte que está en forma de caracol. De aquí pasan al nervio auricular y de ahí al nervio vestibular para ir al cerebro. Es así como tú percibes los diferentes estímulos del medio ambiente. Buenas tardes, estamos aquí con la licenciada Montserrat. Ella nos va a hablar primero acerca, nos va a dar una introducción de su currículum, de lo que ha hecho, y posteriormente le vamos a hacer unas preguntas. Ok, mi nombre es Montserrat Brito, licenciada en psicología, tengo una carrera técnica en enfermería general, trabajo en el área hospitalaria, también tengo un consultorio psicológico, imparto asignaturas dentro del área de licenciatura en psicología. La primera pregunta sería, ¿cuál es la estructura del sistema auditivo? Bueno, la estructura del sistema auditivo se basa en dos. El oído interno, entre el oído interno, el oído medio y el oído externo. Este se forma en los primeros trimestres del embarazo. En este primer trimestre se forma el oído interno, en el primer trimestre. Al cabo de las 8 semanas se llega a la formación del oído externo y en el tercer y último trimestre ya está la maduración de este sentido y puede el bebé empezar a escuchar los sonidos exteriores. ¿Qué cambios ocurren dentro del sistema auditivo? Bueno, el sistema auditivo va a tener diferentes cambios. Desde la parte interna o en la parte intrauterina va a ir siendo un poco más específico en su maduración. Hay niños que llegan a nacer sin este sentido, no se percibe. Y después, a través de lo que son los factores exógenos, se puede ir modificando, alterando o en ocasiones perdiendo, debido a lo que es un ambiente a los cuales se expone al individuo. ¿Esos serían los cambios? Algunos cambios que ocurren. Y dentro de esto, ¿cómo se lleva la percepción? Bueno, la percepción también va a tener un significado a través de lo que la persona vaya asumiendo a su alrededor, el significado que le dé a este evento, y va a estar asociado a lo que es la parte de los sentidos, junto con los otros sentidos que le van a dar un significado pues más. ¿Cómo se lleva a cabo el reconocimiento a distancia? Bueno, dependiendo de la edad en la cual tú quieras mostrar esta característica, tú puedes percibir que un sujeto escucha a distancia a través de esta maduración que va teniendo a lo largo de su vida. Por un sonido, por ejemplo, de preferencia lo que es la voz de la madre, ¿no? Y entonces a través de esta distancia que se va haciendo, el niño tiene que ir percibiendo más que nada los sonidos y empezarlos a reconocer. No, al contrario, que tenga bonita tarde.
El embarazo en trimestres. Se compone de las semanas del primer trimestre. El diagnóstico de embarazo se realiza tomando en cuenta signos y síntomas de probabilidad. Un signo es una manifestación objetiva, física o química que se reconoce al examinar. Algunos síntomas son trastornos objetivos que la paciente experimenta y que el médico no suele percibir. Los signos y síntomas son la fatiga, que es producida por las grandes concentraciones de la progesterona, lo que indica que favorece la gestación, primero por el ovario y luego por la placenta. Las náuseas y vómitos, que son frecuentes en las primeras semanas del embarazo. Los vómitos se presentan en las mañanas y desaparecen en el transcurso del día. Puede haber orina frecuente, cambios mamarios, que es el crecimiento de los pechos, así como la coloración más oscura de los pezones. Puede haber dolor de cabeza y aumento de peso. Algunas preocupaciones más comunes son la salud del bebé, en donde se debe de hacer una historia clínica completa, que incluye antecedentes familiares de malformaciones, enfermedades previas e uso de sustancias tóxicas o exposiciones a radiaciones. El tiempo exacto de la gestación se puede saber mediante el ultrasonido, en donde se observa el saco gestacional hacia las 5 semanas y se puede apreciar el latido cardíaco fetal a las 6 semanas. Puede haber manchado o sangrado vaginal, que es un signo que se debe evaluar por el médico y debe de tomarse como una amenaza de aborto hasta que no se notifique lo contrario. El medicamento. No se debe de ingerir ningún medicamento que no esté expresamente indicado por el médico. Las visitas al médico en ellas se resuelven las dudas a la pareja y se dan instrucciones sobre nutrición, embarazo, actividad y sueño. En la primera consulta se solicitarán algunos análisis de laboratorio para conocer el estado de la salud de la madre. En el ultrasonido del primer trimestre es mejor hacerlo por vía transvaginal si no existe contraindicaciones. Puede haber complicaciones como la hiperemesis gravídica, que son vómitos que ocasionan deshidratación y mala nutrición en la madre, lo cual obliga al médico al uso de medicaciones para poder controlarlos. En casos extremos de la hipemeremesis puede ocurrir el embarazo molar. El embarazo molar es un embarazo anormal, en donde no hay desarrollo del bebé, sino un tejido anormal llamado mola hidatiforme. Puede también ocurrir el aborto, en donde es la pérdida del producto antes de las 20 semanas, o más bien la expulsión de un feto que pesa menos de 500 gramos. Segundo trimestre. Este comprende la semana 13 a la semana 28. A este trimestre se le podría llamar el trimestre de la conciliación, ya que la mayoría de las molestias que fueron características de las primeras semanas ahora disminuirán o incluso desaparecerán. Ahora habrá armonía en su cuerpo, ya tendrá crecimiento de abdomen y comenzará a sentir los primeros movimientos del bebé. A las 16 semanas, el útero se encuentra crecido hasta la mitad de la distancia entre el pubis y el ombligo. A las 20 semanas, llegará hasta la altura del ombligo. Empieza a observar una mejora en pómulos, nariz y frente, cloasma gravídico. Los círculos que rodean a los pezones en los senos, aureola, muslos, región genital, ombligo y característicamente se forma una línea vertical en el abdomen que corre del ombligo al pubis, denominada línea morena. El embarazo condiciona una carga extra al cuerpo de la madre. Esto hace que el cuerpo tienda a inclinarse hacia adelante y por ende cambia el punto de equilibrio. Las curvaturas de la columna comienzan a modificarse, acentuando la curvatura localizada a nivel lumbar. Esto puede producir dolor. El pequeño bebé, aún con muy poco desarrollo de su masa muscular, ya reflexiona sus extremidades, abre la boca y bosteza. El cabello comienza a recubrir al cuello cabelludo, sus brazos y piernas se hacen proporcionales al resto del cuerpo. Ya pueden reconocerse sus huellas digitales, su corazón está en pleno funcionamiento y los riñones se ubican en su lugar definitivo. El bebé pasa la mayor parte del tiempo dormido. Esto es porque necesita ahorrar energías para poder crecer. El líquido que envuelve al bebé se llama líquido amniótico y está compuesto en su gran parte por su propia orina. El bebé deglute este líquido y lo vuelve a orinar. Este segundo trimestre, la futura madre con certeza ya estará administrándose un complejo vitamínico, probablemente hierro adicional y ácido fólico. Pérdida precoz del embarazo. Se conoce como microaborto antes de que el huevo se aloje en el útero. Cuando la pérdida del embarazo sucede antes de las 20 semanas, se le denomina aborto y la causa más común de este es por fallas en la estructura genética del ser. La mujer embarazada puede darse cuenta de esta complicación porque empieza a presentar dolor en el bajo vientre parecido
alcohólico menstrual y sangrado a través de la vagina. Enfermedad hipertensiva del embarazo. Preeclampsia. Una presión alta, edema, hinchazón de piernas, manos, cara y alteraciones en la orina. Puede percibir dolor de cabeza, zumbidos en los oídos, mareos y alteraciones de la vista. La enfermedad es progresiva. Puede causar la muerte de la madre y el bebé. Parto prematuro. Si alguna causa el bebé tuviera nacer antes de completar su madurez, esto traerá como consecuencia la falta de adaptación de su organismo al ambiente exterior y con ello múltiples complicaciones médicas que lo llevarán a un estado de agonía y sufrimiento e incluso a la muerte. En el tercer trimestre comprende de las 29 a las 40 semanas. Pueden surgir las complicaciones más severas y que tendrían la posibilidad de que sobrevenga un desenlace fatal como para el bebé. Su desarrollo se hace más evidente. Sus movimientos son muy perceptibles y responde a estímulos externos con cierta facilidad. Este tercer trimestre abarca de la semana 28 a la 40 de gestación. La duración del embarazo es de 280 días, 40 semanas o 9 meses. Los planes para recibir al bebé ya están en marcha y las ilusiones son muchas, pero igualmente los temores y las preocupaciones. Signos y síntomas. Aumento de peso y volumen. En este trimestre, cuando el bebé crece más, también la matriz, la placenta y el líquido en el que está contenido el bebé. Peso ideal. Se esperaría en el tercer trimestre un máximo de 1.5 kilogramos por mes. El otro es deseo de orinar frecuentemente. La urgencia que se manifiesta en la orina, ya que el útero ocupado por el bebé descansa y comprime la vejiga disminuyendo la capacidad. Falta de aire. El útero ocupado impide el descenso fácil de los diafragmas, que son los músculos que se separan en el tórax del abdomen y que su movimiento al bajar permite la entrada adecuada del aire de los pulmones. Baja presión arterial. Difícil encontrar a una posición para dormir. Es la dificultad igualmente por el incremento del volumen abdominal. El hipo, por irritación del nervio frénico, que es el responsable del movimiento de los diafragmas. Dolores de la espalda baja y cadera. Los músculos posteriores de la columna tienen un trabajo extraordinario que los fatiga y produce dolor en la espalda baja y cadera. Ciática. Cambios en la piel, varosidades y hemorroides. Complicaciones puede haber bebé prematuro, sangrado, placenta previa. La placenta previa, cuando es colocada en la porción baja de la matriz cercana al cuello y bien ocluyéndolo por completo. Desprendimiento de placenta, posmadurez, el parto, contracciones. Las contracciones, los movimientos del bebé se perciben con menos facilidad cuando el trabajo de parto ya está en proceso, pero entre cada contracción deben de sentirse, constituyendo esto un signo tranquilizante. No se olviden tener todo listo, la maleta, papeles del seguro, teléfono del doctor, familiares, etc.